Las mujeres no pueden ser choferes de colectivo. ¿Qué? ¿Alguna vez viste a una mujer chofer de colectivo? ¿Qué? Pará. ¿Vos estás hablando de discriminación en el contrato de trabajo? ¿Me estás diciendo que se puede discriminar en el contrato de trabajo? ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo respecto a la discriminación en la Argentina? ¿Qué dice el ordenamiento laboral respecto a la discriminación en el contrato de trabajo? Hoy, en la ley de contrato de trabajo comentada de Soy Jurista, ¿para qué sirve el artículo 17 de la ley de contrato de trabajo? ¿Qué es esto de la prohibición de la discriminación en el contrato de trabajo? ¿En qué caso se aplica? Y mucho más. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¡Lo dijo! El gran artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina dice: por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales y de edad. Me caigo y me levanto. Cuidado, jurista, la primera aclaración de este artículo que te tengo que dar es la siguiente. Esta enumeración no es taxativa, no es esto y nada más. Es esto y otras cosas. ¿Por qué? Porque acá dice sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Pero, por ejemplo, no dice por apariencia física o no dice por enfermedad. Entonces no es que solo no te pueden discriminar por lo que dice acá. Recuerden que la ley de contrato de trabajo es bastante vieja y sobre todo recordad, jurista, que en derecho no se aplican las normas de manera aislada. O sea, no se aplica el artículo 17 de la ley de contrato de trabajo solo, sino que es parte de un todo. El derecho es un todo y cuando hablemos de discriminación no podemos solo hablar del artículo 17 de la ley de contrato de trabajo, sino que vamos a tener que analizar un montón de normativa internacional con jerarquía constitucional, con jerarquía supralegal. Vamos a tener que repasar nuestra mismísima Constitución Nacional. Vamos a tener que ver normas como la 23.592, la ley antidiscriminatoria y mucho más. Por eso, para contestar esta gran pregunta de qué es discriminar y qué discriminación está prohibida y qué discriminación está permitida, tengo que contarte lo siguiente. De acuerdo al mismísimo diccionario, de acuerdo a la Real Academia Española, ¿qué es discriminar? Bueno, discriminar es seleccionar excluyendo. Y otra acepción del término dice dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. Etcétera. Bueno, basta. Básicamente, los seres humanos siempre estamos discriminando, pero no toda discriminación es ilícita, no toda discriminación es contraria a la ley. Uy, no lo puedo creer. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy profesor universitario de Derecho en la UBA, en la Facultad de Derecho. Imagínate que al fin de la cursada yo le digo a un porcentaje de alumnos, ustedes están aprobados. Y a otro porcentaje de los alumnos le digo, ustedes no están aprobados. Lo que acabo de hacer es seleccionar a mis alumnos en dos categorías, en dos grupos, aprobados y desaprobados. Imagínate que a los que están aprobados les digo, ustedes pueden irse, ya aprobaron la materia, y a los que están desaprobados les digo, ustedes tienen que ir a final. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Así es, ustedes, solo ustedes que desaprobaron, tienen que ir al examen final. Ustedes no pudieron promocionar. Yo lo que acabo de hacer con este grupo de alumnos es seleccionar excluyendo. Los seleccioné por aprobados y desaprobados y a los que no aprobaron con la nota que yo considero pertinente, en realidad la facultad, básicamente los mando a final. Pero los alumnos no pueden venir y decir, ¡jurista, me discriminaste! Porque sería un absurdo. ¿Pero por qué es un absurdo eso? Porque no toda discriminación es peyorativa, es irrisoria, es ilógica, es irrazonable. Todo depende. Depende del criterio de selección, la razonabilidad y la idoneidad en el criterio de selección. Acabamos de leer que básicamente lo que no está permitido es discriminar a alguien en base a estos motivos, por ejemplo, raza, sexo, nacionalidad, religioso. Si yo a mis alumnos de la UBA les digo, todos los que son hombres están desaprobados, o todos los que vienen de Perú están desaprobados, o todos los que son de tal religión están desaprobados. Por el solo hecho de clasificar al grupo y excluirlo en base a este motivo, ahí sí estamos hablando de la discriminación que está prohibida, que es peyorativa y que es un ilícito y que es un incumplimiento de la ley. Entonces, el empleador me puede discriminar siempre y cuando sea idóneo, sea razonable, de acuerdo a las necesidades del puesto, por ejemplo. Si en el estudio jurídico de Soy Jurista pongo un clasificado buscando una abogada o un abogado para hacer un puesto que tiene que ver con la abogacía, yo podría decir se necesita título habilitante con matrícula en Capital Federal, ponele.
Y si me viene a ver alguien a mí a la entrevista de trabajo y no es abogado con título habilitante matriculado en Capital Federal, yo le podría decir, no, la verdad, no estás para este puesto porque yo estoy buscando abogados para este puesto. Es idóneo, es razonable porque estoy buscando un abogado. Pero no podría decir, te contrato solo si tenés, no sé, entre 20 y 25 años o entre 40 y 50. Ahí cuando estoy seleccionando y estoy excluyendo en razón de, por ejemplo, la edad, o el género, o la religión, o la orientación sexual, o tu orientación política, gremial, etc. En esos casos, esa discriminación sí está prohibida y sí está penada por la propia ley. En consecuencia, jurista, no toda discriminación está mal, no toda discriminación es peyorativa, pero ten en cuenta lo siguiente. Más allá de la definición que nos da el diccionario, lo importante es qué se entiende en la calle, en el día a día, cuando alguien dice me discriminaron. Y ahí sí tenemos que hacer foco que cuando hablamos de discriminación en estos aspectos, básicamente hablamos de la discriminación peyorativa. La discriminación que está penada por la ley, la que está prohibida, la que viola un derecho humano fundamental a no ser discriminado. Y para analizar este fenómeno en el contrato laboral les traje otro ejemplo de la vida real. Me refiero al mismísimo fallo Cisneros. ¿O Cisnero? ¿Cisneros? Bueno, les voy a dejar los links acá abajo. Todo empezó, jurista, cuando Mirta Graciela Cisneros y la Fundación Entre Mujeres, que es una fundación que protege a los derechos de la mujer, demandaron básicamente a todas las operadoras de transporte de pasajeros de la ciudad de Salta. Básicamente, Mirta Cisneros había dicho, hey, yo me postulé en un montonazo de puestos como colectivera y todo el mundo me rechazó. ¿Cómo puede ser? Yo soy idónea y cuando vemos a todo el staff de choferes de colectivo son todos hombres. En base a esto, Cisneros dijo que le estaban violando este derecho a no ser discriminada y básicamente le impedían acceder a un puesto de trabajo con motivo de su género, que esto era una discriminación peyorativa. Y pedía no solo que la contraten como chofer de colectivo, sino que además pongan un cupo para que las empresas empiecen a contratar mujeres. Muy parecido a lo que pasó en el caso Fredo, que ya lo vimos en este canal que te lo dejo acá. Esta demanda tramitó en la provincia de Salta, donde la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, la Sala Quinta de Salta, básicamente les dijo, tienen razón, les voy a dar un cupo. Las empresas van a tener que contratar hasta un 30% de mujeres, esto es discriminación positiva básicamente, y Cisneros, la que inició esta demanda, va a estar primera en ese cupo, para que de ahora más cuando contraten mujeres hasta llenar ese cupo, sí o sí tengan la obligación legal de contratar mujeres para de esta forma apalear la discriminación. Pero no fue tan fácil, porque la Corte de la Justicia de Salta revocó, dijo que no a lo que había dicho antes la Cámara y básicamente le dijo, no, ustedes no tienen pruebas suficientes, entonces yo no hago al lugar esta medida básicamente. La Corte salteña básicamente dijo que Cisneros no había demostrado que tenía la idoneidad suficiente para ser colectivera y tampoco había demostrado que las empresas habían discriminado y no le habían permitido básicamente acceder a su puesto a las mujeres. Disconformes con lo resuelto, tanto Cisneros como la Fundación apelaron esto que dijo la Corte salteña a través de un recurso extraordinario federal. A lo que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina revocó lo que dijo la Corte salteña y le hizo lugar a la acción tanto a Cisneros como a la Fundación. ¿Por qué? Básicamente dijo que la Corte salteña no había valorado bien la prueba y que sí había discriminación en este caso y que sí se había probado. Básicamente no solo se había probado que la trabajadora tenía la idoneidad para el puesto, sino que de la nómina de empleados, o sea que en el expediente judicial se había pedido la nómina de empleados de todas estas empresas y se demostró que eran todos hombres. Y no solo eso, ya que durante el trámite de ese expediente, cuando se hizo viral el tema a través de una noticia periodística, uno de los voceros de estas empresas había dicho básicamente que no es tiempo que una mujer maneje colectivos, que esto es Salta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias, lo que básicamente usó la Corte para demostrar que había síntomas de discriminación en la sociedad y en este conjunto del colectivo de trabajadores que no había ninguna mujer básicamente, y usó este medio periodístico para de alguna manera tener más pruebas al respecto. Más indicios, y hablando de indicios, la Corte también se expide un montón respecto a la carga dinámica de las pruebas en materia de discriminación. Que esto ya lo hemos visto en este hermoso video de la prueba en el despido discriminatorio, pero básicamente lo que le requiere la justicia a la persona discriminada es que acredite estos hechos, estos indicios de que fue discriminada y después invierte la carga probatoria y es la demandada la que tiene que probar que tuvo motivos razonables y objetivos a toda discriminación en su actuar. Y si no lo hace, básicamente la Corte
dice que hay que invertir la carga de la prueba en materia de discriminación. Es un tema súper delicado que se los dejo en ese video para que profundicen más adelante, pero tengan en cuenta lo siguiente. El derecho humano no a ser discriminado es un elemento estructural del orden jurídico constitucional, tanto argentino como internacional. En castellano hay un montón de normas nacionales, internacionales, está la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y un montón de otras normas que, entre otras cosas, obligan a los Estados miembros a asegurar el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección y básicamente al derecho de elegir libremente profesión y empleo, básicamente eliminar la discriminación contra la mujer en cualquier aspecto, incluso en el aspecto de la selección de personal. Y de alguna manera profundizó esta obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos que existen en la cabeza de los Estados miembros, entre ellos la Argentina. Entonces, la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación antes, durante y después del contrato de trabajo. Cualquier motivo de discriminación por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religioso, políticos, gremiales o de edad o mucho más. ¿Querés saber más de esto? No te preocupes, hay 3 cosas que te tengo que decir. Esta información vale millones. Primero que nada, jurista, si querés apoyar este canal y te querés dedicar al derecho laboral argentino, en la Academia de Juristas, que es en esta academia virtual donde enseño casi todos los martes del año clases en vivo y hay más de cientos y cientos de horas de clases grabadas, vemos demandas caso a caso, casos caso a caso, paso a paso, explicándote a vos básicamente cómo hacer el intercambio telegráfico, cómo analizar y qué probar en casos de despido discriminatorio. Pero eso no es todo, porque si te suscribís y le das like a este gran video, también tenés este listado de más de 7 videos con más de 2 horas y pico de clase, donde vemos paso a paso clases de qué significa ser discriminado en el trabajo, despido discriminatorio en el régimen jurídico laboral, qué tengo que probar en estos casos, se puede despedir a una mujer embarazada, se puede despedir a una persona que básicamente se acaba de casar, existe discriminación en esos casos, qué tengo que probar, se puede despedir a una mujer por ser feminista y el caso de Fredo que les contaba hace rato. Así que te dejo este gran listado de videos para que explores y que entiendas bien el fenómeno de la discriminación en el contrato de trabajo, y en el próximo video vamos a ver casos donde se permite la discriminación, pero la discriminación positiva en los términos del artículo 17 bis de la ley de contrato de trabajo, porque vamos a seguir con esta gran ley de contrato comentada de Soy Jurista. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y soy jurista, y vos hiciste clic en el lugar indicado. ¡Hua!